Batman Gamma o del Golden Seaman. O la Combra Ducalia, Hennie Achi, Norwegian Luckily. Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días. Despedía. Me gusta esto de hacer los programas de fiestas porque despido y abro año. Y sí, en este caso contigo. Estrenamos el primer A Vivir del año contigo. Ayer no tuvimos programa, por tanto, estreno A Vivir 2020 con Ramón Lobo. Estreno mundial. Oye, estos días estamos centrados en la información nacional por eso de la sesión de investidura que se está celebrando en el Congreso y que la retomaremos en una hora. Te voy a pedir que te quedes a las 9 para comentar un poco conectando con Àngels, con Àngels Barceló, que esté en el Congreso, la pobre, después de 12 horas ayer. Te quería pedir que te quedases para comentar un poquito la jugada de ayer y lo que esperaremos hoy. Perfecto, porque lo seguí con bastante atención. Pero ¿te parece si esta mañana le vamos buscando un hueco también a la actualidad internacional, que hay mucha de la que cortar? Sí, nos espera un buen año. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, well then you'd better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are changing. Esta semana Estados Unidos elevaba la tensión en Oriente Medio, llevando a cabo una operación para acabar con la vida del comandante Qasem Soleimani. Hemos escuchado ahora en titulares como esta madrugada mismo ha amenazado con atacar hasta 52 objetivos iraníes. Ramón, ¿qué está cambiando allí? ¿Qué está pasando? El problema es que Donald Trump no tiene un plan. Estados Unidos no tiene un plan desde 2003, cuando invadió Irak, sin tener un plan para el día después. Y tomó una serie de decisiones políticas en mayo del 2003 catastróficas que han supuesto la ruptura de Irak. Recordemos que desde esa invasión, después se produce la guerra de Siria, la aparición del ISIS, han muerto más de 1 millón de personas. Y el asesinato del general Soleimani, que es la segunda figura más importante del régimen, aunque no en jerarquía, es un acto de guerra, es un acto además ilegal, se podría considerar incluso un crimen de guerra. Y la amenaza de esta noche, 52 objetivos, uno por cada rehén, que estuvo 444 días secuestrados en Irán tras la revolución iraní, pues recoge sitios históricos. Eso ya sería el colmo, o sea, ya sería iniciar una guerra sin saber a dónde vamos. Y también hemos visto cómo ya empiezan las protestas, ¿no? No solo evidentemente en Irán, donde se espera que van a celebrar los funerales, ¿no? El martes creo que era. Sí, yo creo que Irán no va a responder de forma inmediata, porque hoy publicaba una cosa en el periódico de Cataluña que decía que mientras que Estados Unidos, por lo menos con Trump, está jugando al póker, los iraníes juegan al ajedrez. Pero quizás la enseñanza más clara que tienen los iraníes, la respuesta más clara sería acelerar su programa nuclear y tener lo antes posible una bomba atómica. Porque si tienes una bomba atómica ya tienes derecho a cumbre con Donald Trump como el líder de Corea del Norte, y que te den la mano. No sé si nos está escuchando Javier Martín, arabista y corresponsal de la agencia EFE en el norte de África. Nos está escuchando desde Túnez. Buenos días. Hola, buenos días. Javier, ¿quién es el general Soleimani? ¿Qué poder e influencia tenía? Bueno, hemos oído mucho estos días del general Soleimani contando cómo era una persona muy importante dentro del estamento militar iraní, que es el creador, digamos, de lo que se conoce como el gran eje chií de Oriente Medio, el que consiguió, ayudó a crear Hezbollah, ayudó al régimen de Bashar al-Assad, ayudó a los grupos chiíes que están en la zona del Golfo Pérsico a crear una especie de solidaridad y de eje chií en contra del eje suní que siempre ha liderado Arabia Saudí dentro de esa guerra que llevan los dos países. Pero a mí me gustaría destacar algo mucho más importante de Soleimani, que pasa un poco desapercibido y que nos da el calibre de este personaje, y es que sin Soleimani el ISIS, el Estado Islámico, no habría sido derrotado. Soleimani y la fuerza al-Quds fue esencial
en el combate contra el Estado Islámico, de la mano de Bashar al-Assad sobre todo y de Rusia. Fue Soleimani, fue Irán, Rusia y Turquía quienes sostuvieron al régimen de Bashar al-Assad frente al resto de la comunidad internacional que quería derribarlo, y fue Soleimani quien combatió al ISIS tanto en el norte de en el norte de Irak como en el este de Siria. Más allá de las protestas, de los gritos de muerte a la América y las promesas de venganza, ¿qué puede hacer Irán y qué crees que va a hacer Irán? Bueno, Irán, como bien decías, juega al ajedrez y tardará en dar su respuesta. Será una respuesta dura y directa. Además, ya lo dijo en estos primeros días, incluso desde el Kremlin, es una respuesta que es legal y legítima. Por lo tanto, tiene el apoyo de quienes son ahora parte de sus socios, como siempre lo han sido Rusia y Turquía. Por lo tanto, sabe que lo va a tomar con calma. Yo veo dos vías, una que ya la has comentado muy bien, que es acelerar el programa nuclear, que está prácticamente terminado, y dos, estamos en un nuevo escenario. Quienes intentan leer este conflicto entre Irán y Estados Unidos como algo del pasado, como algo de la Guerra Fría de los años 80, un combate directo y bilateral entre los dos países, creo que no lo terminan de entender. Y Irán, por ejemplo, va a hacer ataques, ciberataques, que es una de las partes de los puntos más poderosos de su nueva guerra. La guerra cibernética va a ser muy importante y ya se están preparando, además, incluso en Estados Unidos, para esos ataques, esos ciberataques. Luego, a nivel territorial, probablemente lo que veremos es, conectando con lo que decía antes, que habrá un repunte de las acciones del ISIS. Ha sido Irán y ha sido Rusia quienes han encerrado sobre todo al ISIS en el círculo de seguridad en el que están ahora, y probablemente Irán desafloje el círculo del ISIS, le dé un mayor campo de acción al ISIS y a través de ese tipo de atentados irá su venganza. O sea que una vez más Donald Trump ha agitado el avispero. Sí, efectivamente. Yo creo que Donald Trump no ha entendido la nueva geopolítica, la nueva geoestrategia en Oriente Medio. Estados Unidos perdió el paso en 2012 cuando decidió retirar tropas de Irak y dejarle el campo abierto a Rusia y Turquía. Cuando perdió la guerra, porque la perdió en Siria, cuando intentó desbancar a Bashar al-Assad, y fueron Rusia y Turquía quienes consiguieron sostener el régimen de Bashar al-Assad. Y como dice Rusia, que creo que es una fuente que debemos mirar mucho ahora para intentar entender Oriente Medio, pues el coronel Víctor Murakowski, que es el editor de una de las mejores revistas militares de Rusia, lo dejaba muy claro. Decía ayer, primero fallaron en Venezuela, después en Siria, no han avanzado las negociaciones con Corea del Norte, ha perdido la situación en Afganistán, y en Irak no era capaz tampoco de controlar las milicias iraníes. Así que Estados Unidos no le ha quedado más que doblar la apuesta para intentar ir hacia un conflicto que vemos que llevaba buscándolo desde hace mucho tiempo por razones internas. Rompió el acuerdo nuclear sin ningún sentido en 2018, buscando un conflicto con Irán que siempre le ha salido rentable, para intentar agitar a sus votantes y leyéndolo en clave interna de Estados Unidos, pero también sus socios en la zona, Israel y Arabia Saudí, están interesados en un conflicto con Irán, leyéndolo en clave interna. A Israel le interesa un conflicto, ya sea con Hezbollah, ya sea con Irán, por los problemas que tiene Netanyahu de corrupción, y al príncipe Bin Salman le interesa que se desvíe también el foco hacia un conflicto con Irán por los conflictos que tiene de represión de su propio país, del asesinato de Khashoggi y de algunos problemas más. Pues no queda demasiado buen panorama por delante. Javier Martín, arabista, corresponsal de la agencia EFE en el norte de África, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo y gracias a vosotros. Un beso. Feliz año.
¿Qué más cabe esperar que ocurra durante este año en el mundo, Ramón? Ya hemos visto cómo empieza en Irán, pero cómo se presenta el escenario internacional. O bueno, espera, casi mejor que presento al invitado que nos acompaña. Eduard Solé es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador senior del CIDOB y ha sido coordinador de un documento que se acaba de publicar titulado El mundo en 2020, 10 temas que marcarán la agenda global. Buenos días, Eduard. Hola, buenos días. No sé, ¿os atrevéis a poner sobre la mesa, Ramón, Eduard, los temas que van a mandar en la agenda internacional? Hombre, Oriente Próximo parece que sí, como todos los años. El cambio climático, que yo ya lo llamaría emergencia climática. El Brexit, que lo vamos a tener en enero. Mediterráneo como gran fosa común. Después también, no sé, Trump en el 2020, en el 3 de noviembre, seguramente será reelegido, si no media un milagro. Sí, ¿con qué 3 palabras calificáis el contexto global que vamos a tener este año que estrenamos, Eduard? Creemos que estamos ante un mundo desigual, desigual en muchos sentidos, porque no se trata solo de la desigualdad interna, sino la desigualdad también entre generaciones, la desigualdad de género, la desigualdad territorial. Vemos también un mundo desincronizado, que avanza a ritmos muy distintos entre aquellos que saben que pueden adaptarse bien a los grandes cambios tecnológicos y los que se sienten en el bando de los perdedores, y un mundo desorientado. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora con la discusión que estamos teniendo con el asesinato de Soleimani muestra eso, es decir, decisiones que no entran dentro de los cálculos racionales que se hacían y que nos dejan en esa situación de desconcierto y perplejidad. No sé, ¿cuáles son los temas que tú crees que marcan a la agenda en 2020? Si en vez de temas dijera el momento del año son las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos. Sí. De todos los acontecimientos políticos que vamos a tener, evidentemente son el que va a marcar más el ritmo geopolítico del mundo en este año 2020, y ha empezado exactamente ya 2 días después de empezar el año con el asesinato de Soleimani. Pero después tenemos elementos así estructurales, como podría ser el factor tecnológico que decía antes. Es el año también de la implantación del 5G, y este es un espacio donde vemos esa tensión creciente entre Estados Unidos y China como grandes superpoderes globales, y es la década, estos años 20 también van a ser la década de la inteligencia artificial, a la década de la computación cuántica y la década de la robotización, y eso va a tener un impacto fundamental en temas económicos, en temas de seguridad y en temas políticos. Ramón. Sí, además una de las cosas que siempre se dice en política, que lo que necesitamos es una cierta previsibilidad, y lo que aporta Trump es lo contrario. Hoy viene una pieza del New York Times de cómo se tomó la decisión de matar a Soleimani, y es increíble porque el Pentágono le plantea una serie de opciones. Ellos dicen que solamente plantean la máxima, que era matar a Soleimani, como para asegurarse después las intermedias o la más floja, y Trump fue directamente a la más fuerte. Y no midieron realmente las consecuencias porque no tenían ni preparada la embajada, ni habían avisado a los americanos que se fueran. Se trabaja sobre muy poca profesionalidad. Quizás eso es lo más peligroso, ¿no? Es un año en que hasta ahora nos hemos acostumbrado a que Trump gobernaba a golpe de tuit. Y ahora lo que vamos a ver es Trump gobernando a golpe de tuit y a golpe de encuesta, con lo cual, si ya teníamos imprevisibilidad y perplejidad, la vamos a tener por partida doble. Yo no sé, Estados Unidos va a marcar evidentemente la agenda global, pero también dejamos atrás un año protagonizado por las protestas ciudadanas, ¿no? Chalecos amarillos en Francia, las movilizaciones por la democracia en Hong Kong, protestas en Argelia, Venezuela, Nicaragua. Bueno, podemos hacer una larga lista de países, ¿no? O las marchas contra el cambio climático. Si 2019 fue el año de las protestas, ¿será 2020 el año de las respuestas? Sí, esto es lo que decimos en el informe. Primero, protestas va a continuar habiendo, porque los elementos de fondo que han generado las protestas en 2019 continúan estando ahí, y por lo tanto los elementos de frustración, de disfunción institucional, e incluso ese efecto emulación que vemos incluso en canciones y lemas como lo del violador eres tú, esto va a continuar en 2020, pero creemos que en 2020 lo que vamos a tener que estar muy atentos es a cómo se responde a ese tipo de protestas. Las respuestas han tenido carácter distinto. Ha habido protestas que han sido, digamos, unitarias contra el sistema, y hay otras que han reflejado las divisiones en la sociedad. También vamos a ver respuestas distintas, y vamos a ver estados que se sienten muy fuertes, y ahí es cuando van a optar por la acomodación o incluso por el efecto cansancio de los manifestantes, y en cambio vamos a ver a estados que se sienten muy frágiles, y es ahí donde, especialmente en situaciones de violencia, vamos a ver un repunte de la represión.
En el 2008, después de la crisis, en el G20 siguiente, Sarkozy dijo hay que refundar el capitalismo, y lo único que se hizo fue refinanciar a los que habían causado la crisis. Ahora hay un movimiento en algunas empresas, y también oí que Patricia Botín está en ello, de cambiar un poco la dinámica de las empresas y pensar menos en los accionistas y más en las personas. Sí, este es un punto muy importante y forma parte de esa desorientación. Hay incluso entre aquellos que tienen más a perder, porque son aquellos que están en la cúpula del sistema, la sensación que las recetas económicas ortodoxas ya no están funcionando. O no funcionan las recetas, o lo que no funciona son los elementos de medición. Y por lo tanto estamos en un momento 2020, el año y seguramente la década, en que vamos a ver a esas voces más heterodoxas, como en este caso lo que está diciendo, es decir, las empresas no tienen que pensar solo en sus accionistas, sino en el conjunto de la población, o heterodoxia también en política monetaria, también una presión para cambiar a la fiscalidad internacional con el tema digital como centro de la agenda, con lo cual sí que va a ser un año necesariamente donde la discusión en lo económico va a ser más diversa, más viva y en ese sentido más heterodoxa de lo que hemos tenido en la década que dejamos atrás. 2020, Ramón, es el 75 aniversario de la Fundación de Naciones Unidas, ¿no? La ONU cumple 75 años y yo desde que empecé a trabajar en esto se habla de la reforma o la refundación de la ONU. Siempre es un tema ahí pendiente que vamos arrastrando, ¿no? Y cada vez más parece que está cuestionado el papel de Naciones Unidas, ¿no? El multilateralismo puesto en cuestión en un momento en que la organización está pasando, pues eso, ¿no? Por la peor crisis de liquidez en una década. No sé qué papel juega, Eduard, la ONU en un contexto internacional. ¿Hay una oportunidad ahora para reinventarla, para refundarla? ¿O es muy difícil? Punto muerto, ¿no? Como siempre. No es punto muerto, porque por un lado, si tenemos que quedarnos, por decir, no solo los elementos negativos, que si no todo el mundo va a apagar la radio y hacer otras cosas. Hay elementos dentro de Naciones Unidas que sí que están funcionando. La generación de nuevas agendas de trabajo que llegan incluso al nivel municipal, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, como se le conoce, esto es un elemento positivo, con lo cual la ONU está siendo capaz de situar nuevos temas en la agenda y nuevas agendas de trabajo. Pero la ONU como gobierno mundial es allí donde está fallando. ¿Y qué pasa? Que para eso se tendría que reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y los que se sientan en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no están dispuestos a dar su brazo a torcer y renunciar a su posición de privilegio. ¿Y eso es importante? Pues sí, porque no es un tema de que nos preocupe la ONU como institución. El problema es que la ONU tiene que hacer frente, entre otras cosas, a unas crisis humanitarias que en 2020 van a ser todavía más importantes que en 2019. Sus propias estimaciones nos dicen que hay 168 millones de personas que van a necesitar asistencia humanitaria en 2020, y eso en parte depende de las agencias de Naciones Unidas, y en este momento, como decías antes, tenemos la peor crisis de liquidez de la ONU en su historia reciente, porque hay muchos países, empezando por Estados Unidos, que no están pagando sus cuotas. Eso preocupa para la ONU como institución, pero como digo, sobre todo para quien preocupa es para esos casi 170 millones de personas que van a requerir ayuda humanitaria este año. Sí, la ONU es fundamental, es un foro de diálogo, y aunque el diálogo no está bien visto, vemos como en España hay problemas con la palabra diálogo, aparte de la palabra compromiso, es un foro fundamental que sí funciona, pero claro, como decía Eduard, todo depende del Consejo de Seguridad de los 5 países con derecho de veto, que son los que vetan cualquier cambio que les quite poder. Y hay que recordar que esos 5 países con derecho de veto están en la lista de los 6 principales vendedores de armas del mundo. Claro. Con lo cual, los que tienen que dirigir la moralidad de la política internacional y buscar la paz son los principales beneficiados aunque haya tensión. Hablamos de las diferentes potencias, China como potencia emergente, el eje que se desplaza hacia Asia, pero hay fuerzas en medio de estas dos grandes potencias, por ejemplo, Europa o la India, ¿no? Que está intentando recuperar el tiempo perdido en lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Hablando de lo que nos afecta más a nosotros, ¿no? De Europa, y con una Comisión Europea recién estrenada, ¿hay margen para una presencia más fuerte de Europa en el mundo? El nuevo liderazgo, Ursula von der Leyen y Josep Borrell, lo que nos han prometido al asumir el cargo es que van a desarrollar una visión más geopolítica, ¿no? En inglés se ha dicho mucho eso de que Europa es un payer y no un player, es decir, alguien que paga pero que no juega. Y ellos quieren jugar. Bien, para jugar, ¿qué se necesita? Se necesita una determinada visión, se necesita liderazgo, se necesitan aliados y se necesitan recursos.
Digamos que tienen una tarea complicada por delante, pero lo que sí que hay es esa asunción de que las cosas no pueden continuar igual, ¿no? En parte, por muy controvertido que haya sido, Macron ha puesto el dedo en la llaga a finales del año pasado, diciendo que o nos movíamos o estábamos en una situación, digamos, de riesgo importante en Europa. ¿Por qué tenemos esas alianzas que no funcionan con Estados Unidos, con Turquía? Pronto veremos qué tipo de relación que tenemos con Reino Unido. Veremos si es el socio más fiable que tenemos o va a ser un vecino resentido como es Turquía hoy, ¿no? Y necesitamos recursos. 2020, y eso es algo que puede parecer muy técnico, pero no lo es, cualquier agricultor que nos escuche lo tendrá bastante presente, es el año en que se tiene que negociar el próximo presupuesto europeo, que no es para un año, es para varios años, y ahí también habrá que ver si, primero, porque han disminuido los ingresos, porque el Reino Unido se va, y después hay que ver, ¿no?, si hay voluntad de dotarle de suficiente entidad para hacer realidad esa promesa de hacer una Europa más geopolítica. Con dinero no es suficiente, se necesitan aliados, visión y liderazgo, pero sin dinero, con todo el resto, difícilmente será. Déjame, Ramón, que le pregunte por África, porque hacemos siempre repaso y nos olvidamos de África, y es un continente con con luces y sombras, pero que no sé si esta década va a ser la década de África. No, la década y el año, es decir, es un año en que África va a estar muy presente en nuestras discusiones, especialmente, y tú lo decías, donde estamos hablando como europeos. África va a estar en el centro de las prioridades en materia de política exterior. Habrá una presión para que Europa desarrolle una política africana digna de ese nombre. A finales del año 2020 va a haber una cumbre importante entre la Unión Europea y los países africanos, y va a ser un año donde vamos a ver esas dos Áfricas que dices, esas dos narrativas sobre África. Por un lado, el afrooptimismo, es decir, África va bien, África crece a ritmos muy altos, África es el nuevo pulmón de generación de oportunidades del mundo, África es el espacio en donde se dan las grandes innovaciones y los grandes saltos, incluso también en el ámbito de la tecnología, por ejemplo, donde la población se ha movilizado, entiendo, por teléfono móvil más rápido. Pero a la vez vamos a ver cómo África también tiene esos aspectos de crecimiento, tiene unas bases débiles, como hay países importantes que siguen con crecimientos muy anémicos, como Sudáfrica o como Nigeria. Vamos a ver cómo las crisis siguen todavía muy presentes, y cómo, cuando antes hablábamos de emergencias humanitarias, África sigue siendo la gran asignatura pendiente. Con lo cual, esas dos narrativas vamos a ir compaginándolas, la del afrooptimismo, África como oportunidad, y la del afrorealismo, África como un espacio que todavía contiene muchos problemas y retos por delante. Ramón, apenas nos queda un minuto. No sé si deberíamos pedirle que nos diga una previsión que nos deje buen sabor de boca, porque ahora mismo el panorama está como para taparse con el nórdico, con el edredón y no sé, que no querer salir de la cama. Bueno, cambiarlo depende de nosotros, ¿no? De la ciudadanía. Exacto. Y yo diría que si hay que quedarse con algo optimista, es esa idea de un sentimiento de urgencia, es decir, que las cosas no pueden continuar igual. No pueden continuar igual en lo económico, tiene que haber otro tipo de respuestas a las demandas ciudadanas, y somos más conscientes de la trascendencia de esos grandes cambios tecnológicos que tenemos por delante. Pues Eduard Soler, doctor en Relaciones Internacionales por la Autónoma de Barcelona, investigador senior del CIDOB y coordinador de un documento que se acaba de publicar ahora, muy interesante, si quieren detenerse a estudiar cuáles son los retos que afrontamos en esta década. Es El Mundo en 2020, 10 temas que marcarán la agenda global. Gracias por haber venido esta víspera de Reyes. Gracias a vosotros. Ramón, ¿te tomas un café y nos encontramos a las 9? Venga, ahí está. Con la Barceló. Ahí Venga, estamos. un besito. Sara. Will you keep on building higher till there's no more room up there? Will you make us laugh? Will you make us cry? Will you tell us when to live? Will you tell us when to die? I know we've come a long way. We're changing day to day. Tell me, where do the children play?
vivir que son 2 días, con Lourdes Lancho.